Entonces, los casos interesantes de la reacción de Wittig son los que tienen un halógeno en el iluro, o sea, un halógeno para formar la sal de fosfonio y luego un segundo halógeno que queda en la sal de fosfonio que puede entonces reaccionar y en esos casos con halógenos o con alcoxilos se obtiene un enoléter. Y la ventaja del enoléter era que uno puede hidrolizarlo en medio básico, perdón, en medio ácido suave y obtiene un aldehído de un átomo de carbono más. También habíamos visto eh, una de las reacciones que cuando se trabaja con tetrabromuro de carbono o tetracloruro, una reacción interesante que es la reacción de Corey-Fuchs, que forma un iluro con trifenilfosfina y puede usarse zinc o no, o sea, esto es opcional, y entonces da un doble enlace con dos halógenos. Esto es interesante, fíjense acá está esta reacción, y forma el dibromo, el 1,1-dibromo alqueno. Y si se partía de un aldehído, en el cual acá queda un hidrógeno, eh, este dibromo alqueno puede, en presencia de una base fuerte, como butil litio, puede dar elimina ácido bromhídrico, ¿no? O sea, la base fuerte saca este protón y entonces esa carga negativa elimina a uno de los dos halógenos y queda entonces un bromo alquino. Y con el butil litio otra vez se saca el otro halógeno y queda un acetiluro. Entonces forma acetiluros y esos acetiluros pueden atacar, acá es un ejemplo, ataca a esta amida de Wainwright para dar una acil acetileno. Es una reacción interesante. Bien, y el método, habíamos visto, de Wittig está bueno porque el acetiluro el acetiluro no, el iluro puede formarse y sin exceso de bases y entonces si uno, por ejemplo, trabaja con este iluro en el cual también provenía de un ácido y ya se neutralizó, puede ser una sal de sodio o de potasio, cualquiera, puede hacerse el hilo atacar a un carbonilo y forma un ácido que es un beta gamma insaturado y no se isomeriza para pasar a conjugarse con el ácido y el doble enlace. O sea que este es el método, como dice, de elección, porque es el mejor método para producir ácidos que no estén conjugados, porque en las condiciones que se puede hacer, en el cual no hay un exceso de base para formar el iluro, se puede formar sin problema el ácido, se forma el carboxilato, ¿no? Y después se neutraliza y da el ácido, pero sin un medio básico fuerte que haría que se isomerizara el doble enlace. Bien, también usando sin excesos de bases, se puede usar alquenos exocíclicos a partir de cetona. Fíjense que tenemos una cetona y tenemos este reactivo. Este es un iluro semiestabilizado, pero forma el doble enlace donde tiene que formar, perdón, aquí, pero no en el medio que se hace, puede controlarse para que no se eh, isomerice hacia adentro del anillo. Pueden formarse reacciones Wittig dobles sin problema, aunque el rendimiento no son demasiado grandes, pero andan en esa reacción. Habíamos visto que el rendimiento no era muy grande porque también se forman también, estos son hiluros semiestabilizados, pueden formarse eh, compuestos con estereoquímica o sea, trans, y esos no se ciclan. Entonces, el resultado de 15% son los que dieron cíclicos. ¿Sí? También habíamos visto que la reacción de Cítrica es muy buena para formar anillos entre 5 a 16 miembros y aún muchos más grandes. Fíjense, aquí hace un anillo eh, por reacción aquí de Wittig, un anillo bastante grande, ¿sí? 21 átomos en esta lactona, y más o menos da 4-1 a temperatura ambiente el Z aquí. O sea que está bien. Esta usa la reacción de Stills-Gennari para
ser fosfonato con estereoquímica Z. Y hasta acá habíamos llegado. Otra reacción interesante de Wittig es las reacciones asimétricas. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? No hay en el doble enlace para formar el doble enlace no es asimétrico, es un grupo funcional plano. Entonces solo tiene estereoisomería trans, cis trans, ¿no? O sea, isomería geométrica, pero no tiene isomería óptica. Pero sí se puede hacer eh, cuando tenemos otro carbono o otro centro asimétrico en la molécula, y entonces puede ser que la formación del doble enlace sea diastereo selectiva, o sea que forme un doble enlace mejor con uno de los diastereómeros que con otro, o pueda tener alguna cierta selectividad. Y eso fue estudiado, eh, y tenemos, por ejemplo, hay una review en el año 2002 de síntesis, eh, y hay algunas nuevas, pero no son reviews, son artículos nomás. La primera reacción asimétrica fue del año 60, o sea, pasaron 60 y algo, o sea, casi 60 años pasaron de la primera descripción de la reacción. Este, el elemento simétrico en el cual uno hace una reacción de Wittig es en general, como dice aquí, un alcohol en un éster de fósforo. O sea, la reacción de Wittig que tenemos es una reacción de fosfonato, sería una Horner-Wadworth-Emmons, ¿no? Y entonces tenemos un fosfonato que tiene acá distintos grupos, pueden ser alquilo, acá en específicamente usó un ortotolilo, o sea que en lugar de tener un fenilo, que sería, recuerden, un fenilo sería la modificación de ando, voy para atrás. Si fuera así un fenilo, esta sería un fosfonato con fenilos, es la modificación de ando que da el cis, ¿no? Bien. Acá es un fenilo con un metilo en orto, es un ortometilfenil, o sea, ortotolil, ¿sí? Y bueno, pero esto tampoco le da isomería o isomería óptica. Lo que sí le da una capacidad de tener enantiómeros o diastereómeros es si el éster está hecho con un alcohol quiral. Y eso es lo que normalmente se usa. Y el que más se usa es el alcohol derivado del 8-fenilmentol. El 8-fenilmentol es un, un compuesto que es fácil de hacer porque se obtiene de un terpeno. Fíjense que esto tiene 6, la numeración es carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces en 8 entra un grupo fenilo. El terpeno original tiene 10 carbonos, es un monoterpeno, y el terpeno original tiene una cetona aquí y un doble enlace, que es la pulegona. Entonces se le hace un reactivo de Grignard con un fenilmagnesio, ataca tipo Michael al doble enlace, acá hay una cetona, y entra un fenilo. Entonces es fácil de hacer, y después se reduce el alcohol y se obtiene el mentol. Este es el 8-fenil mentol, que es quiral, porque proviene de un terpeno quiral, entonces ya tenemos carbonos asimétricos aquí, aquí y aquí. Entonces es fácil de hacer este auxiliar quiral, y este reactivo de Wittig, que sería para una Horner-Wadworth-Emmons tipo ANDO, eh, es quiral y se puede separar y obtener uno de ellos. Por ejemplo, en general se usa ¿no? Con la estereoquímica dada por el producto natural que es la pulegona, es la que lo hace. Entonces, usando este reactivo, que es quiral puro, con, por ejemplo, un aldehído
racémico, o sea que tiene aquí en alfa, este es un ejemplo, tiene la mezcla de enantiómeros. Y entonces la reacción de Wittig, usando una base, hexametildisilazano de potasio y 18 corona 6, eh, abstrae el protón del fosfonato y forma el doble enlace, que puede dar trans o cis, ¿sí? Y lo que se obtiene es, en la mezcla de trans o cis, predomina un enantiómero en cada uno de ellos. Entonces, en el trans, como dice aquí, da el trans, pero R, o sea, se hizo una resolución a nivel del segundo carbono, que acá estaba racémico, y cuando da trans se obtiene el R en este carbono con un 55% y 90% de gesón antiomérico, y también el otro, el S, da el carbono, el doble enlace cis, aquí. Entonces se obtiene el SZ, 36%, y un gran exceso antiomérico. Exceso diastereomérico, perdón, 98%. ¿Sí? Eso es una cosa entonces que permite, por ejemplo, separar el trans, pero ya con uno solo de los eh, carbonos aquí y el cis con el otro, con la otra configuración del carbono. Entonces permite esta, este auxiliar eh, una discriminación de del centro quiral que está contiguo al carbonilo. Y además hace que el doble enlace sea Z o E en uno y otro. Eso es una especie de resolución, vamos a decir, ¿no? Porque el R de aquí da el trans y el S aquí da el cis. Entonces, si nosotros queremos solo uno de ellos, perdemos el 50%, por lo menos perdemos la mitad, ¿no? Si nosotros queríamos quedarnos con el trans, solo obtenemos el trans con el R y no con el S. Entonces, eso siempre pasa cuando queremos solo uno de los dos enantiómeros. Pero una de las maneras de obtener toda la, la reacción, o sea, de que todo el compuesto pueda hacerse reaccionar, es trabajando con compuestos proquirales. Y este sería un ejemplo, el de acá abajo. Fíjense, acá tenemos el mismo auxiliar quiral, el R este es el del 8-fenilmentilo, y aquí este carbono no va a ser quiral porque cuando se haga la base, cuando con una base se forma el carbanión se va a equilibrar, o sea que no va a ser un carbono asimétrico. Y va a atacar a un eh, carbonilo. Pero fíjense que este carbonilo, este compuesto, sin considerar el éster, es proquiral porque no tiene carbonos asimétricos, porque tiene un plano de simetría acá, pero cuando lo ataque este carbanión, que tiene un centro quiral, o sea, que va a ser ciertamente, puede estar influido por la quiralidad del éster, puede atacar a este carbonilo o a este, y el ataque no va a ser equivalente, porque va a tener una inducción quiral dado por la quiralidad del grupo R aquí. Entonces va a dar más a uno que a otro. Y eso va a ser la discriminación del centro aquí de este compuesto que es proquiral. ¿Sí? Entonces, al atacar se obtiene, fíjense, 80% del ataque a este, podremos decir, o sea, al carbonilo que hace que él tenga esta configuración absoluta, con el metilo hacia adelante. Y da un 98% de exceso diastereomérico, o sea que es 99,1, ¿no? Para el metilo para adelante con respecto al metilo para atrás. Entonces, esa discriminación que le da quiral al ataque de un carbonilo sobre otro está dada por el grupo R quiral aquí.
Entonces obtenemos esta cetona bicíclica y luego, por distintas transformaciones y reducción, etcétera, se obtiene este intermedio que es un intermedio para preparar análogos de la vitamina D3. ¿Sí? O sea que en este caso, como el reactivo ataca un centro proquiral, no se pierde el 50% porque puede pasar el ataque completo y por eso tiene un 80% de rendimiento completo. ¿Sí? Está buena la reacción. En general, para obtener rendimientos grandes hay que trabajar con centros así proquirales o si no con compuestos meso que puede atacar a un carbonilo o a otro y obtener selección, una resolución. Eso sería unos ejemplos de reacciones de Wittig asimétricas, que en general entonces con, son tipo Horner eh, eh, porque son fosfonatos, y también hay algunas en las cuales son Wittig tradicionales, en el cual en lugar de usar trifenilfosfina se usa una fosfina que tiene sustituyentes distintos, entonces se obtiene como un fosfonato, no un fosfonato, un iluro quiral. Pero los mejores resultados se obtienen en estos tipos de reacciones, con fosfonatos. Bien, otras reacciones de Wittig, no, otros carbonilos usando la reacción de Wittig. La reacción de Wittig habíamos visto que usa hiluros de fósforo, ¿sí? O sea, estos fosforanos o hiluros de fósforo. Carbono negativo, fósforo positivo, eléctricamente neutras. Pero habíamos visto que era con aldehídos y con cetonas. Bueno, hay otros grupos carbonilos que pueden reaccionar. Es mucho más raro, pero sí pueden ser. Puede dar, por ejemplo, con cetenas, que es una cetona con doble enlace del otro lado también, o sea que unida a un carbono también Sp2, y la reacción es exactamente como debe ser, o sea, el carbonilo se sustituye por un doble enlace como una Wittig tradicional con donde está el iluro. Bien, es perfecto, así. También puede ser una, no el doble enlace del carbonilo no unido el carbonilo no unido a un carbono, que era la acetena, sino que unido a un átomo de nitrógeno. Y esto sería un isocianato, y es lo mismo exactamente. El CO es sustituido por un doble enlace con la parte del iluro. Y eso tiene un aleno. Perdón, un aleno, no, un asa aleno, sí. Eh, También se puede hacer. Hemos visto que no da con grupos ésteres, pero sí da con anhídridos. Y entonces reacciona uno de los dos carbonilos para dar el doble enlace. También reacciona no con carbonilos, sino con grupos nitrosilos y se obtiene una imina. Y también aquí también reacciona con iminas terciarias, o sea, no tiene que tener un hidrógeno. Y también hay una cosa. Estas son reacciones bastante difíciles de realizar, o sea, no son muy comunes. Estos solo están, como está marcado acá en el March, no son cosas muy comunes. Ustedes pueden hacer eh, estas reacciones, dan muy poco, no dan buenos rendimientos. Entonces, hay veces que pueden hacer la reacción con un carbonilo y un grupo nitrosilo y solo hacen reaccionar la Wittig normal sin tocar el grupo nitrosilo. Y también pueden hacer la reacción de Wittig normal sin tocar un amino, pero un grupo imino. Pero si fuerzan las condiciones y no hay ninguna otra cosa para reaccionar, van a hacerlo reaccionar. ¿Tá? O sea, esto quiere decir que existe la posibilidad de hacer estas reacciones, pero hay que hacerlas con son bastante más, condiciones un poco más violentas. Salvo estas que las de las cetenas dan muy bien, y las del isocianato también, porque estos sí son grupos como carbonilos sin problema, ¿no? Son encima, estas son cetonas
La cetena es una acetona más reactiva todavía. Entonces esto da bien. Lo que pasa es que es muy difícil obtener cetenas. Y con anhídridos, este es un ejemplo, un anhídrido bastante reactivo, eh, da bien, pero no hay tantos anhídridos reactivos como este, cíclicos, etcétera. ¿Sí? Bien. Eh, lo que sí es interesante en otros carbonilos es, por ejemplo, nitrilos. Nitrilos sí andan bien eh, con Wittig. Y fíjense, acá está cómo hace el reactivo primero. Tenemos una sal, un iluro que está hecho por el ioduro de etil trifenilfosfonio. Con una base, se saca una base fuerte, butilito, se abstrae un protón y se forma el iluro, un iluro reactivo. ¿Sí? Este, y ese iluro ataca y se hace reaccionar con el paraclorovenzonitrilo. Ataca solo al nitrilo, no tiene otra cosa, y el ataque es como hace siempre el iluro. La carga negativa no tiene átomos de oxígeno, entonces ataca directamente al triple enlace. Fíjense, ataca este, voy a poner el dibujo, la carga negativa ataca al carbono y entonces queda carbono nitrógeno negativo y el carbono perdió su carga negativa, quedó hacia la carga positiva del fósforo. ¿Sí? Aquí no se puede formar un oxafosfetano porque no hay oxígeno, hay nitrógeno. Y el nitrógeno no es tan reactivo para el fósforo. El fósforo le gusta formar enlaces con el oxígeno, pero no tanto con el nitrógeno. Entonces, no se forma un oxafosfetano que sería el, el Wittig normal. Pero este compuesto, que se puede aislar, después se hace una hidrólisis medio fácilmente acuoso o acualcohólico con clorhídrico, con cualquier ácido mineral, y ¿qué hace? En medio ácido se protona el nitrógeno, el NH, queda una imina, y al quedar una imina en medio ácido, la imina es hidrolizada como todas las iminas, para dar una cetona, ¿no? O sea, le entra el agua y cuando le entra agua a la imina, va a quedar, voy a poner aquí, un enlace simple carbono-nitrógeno porque acá le queda acá queda un oxígeno, no sé por qué me hace este dibujo, queda un oxígeno. Y el oxígeno con el fósforo, ahora sí hacen la reacción de Wittig, forma un oxafosfetano y se rompe el oxafosfetano para formar un doble enlace aquí. ¿Sí? Y al formar este doble enlace, tenemos con este NH, esta es una enamina que en el medio ácido da, otra vez se hidroliza para dar el carbonilo. Y entonces tenemos que el resultado de la reacción es eh, una, perdón, el resultado de la reacción es un pasaje de el nitrilo a, a una acetona y con el reactivo, con la parte del iluro, formando el otro sustituyente de la acetona. Esto da bien, es una reacción fácil porque el ataque del iluro al nitrilo es un ataque bastante simple de hacer, y una vez que se forma este compuesto, la hidrólisis es sencillísima porque se protona, forma la imina y la imina se hidroliza en este medio para dar la reacción. O sea que está muy, muy interesante. También otras reacciones con CO2 para dar eh, ácidos, ¿no? Sería CO2 se compra como hielo seco, ¿no? Un CO2 sólido, y se hace reaccionar con hidruro de fósforo. Otra vez es el mismo ataque, el carbanión ataca al CO2, va a formar este compuesto que sería un trifenil fosfin eh, carboxilato en alfa. Y bueno, como tiene el oxígeno, hace otra vez una reacción eh, de oxafosfetano que se descompone, forma un doble enlace aquí y forma entonces una cetena que en medio de agua da es atacada para dar ácido. Este, es un
Es una reacción que puede andar, pero en general no es necesario usar un reactivo de Wittig, ¿no? O sea, si ustedes quieren obtener este tipo de ácidos, hacen una reacción de Grignard, no necesitan hacer un hiluro de fósforo con un Grignard sobre CO2, lo obtienen. Pero bueno, es una reacción. Y otras que puedan dar es con cetonas alfa beta insaturadas con impedimento estérico. Entonces, si están impedidas, fíjense esta cetona alfa beta insaturada que tiene uno de sus sustituyentes es un grupo que es 2,4,6 trimetilfenilo. eh, es un grupo muy voluminoso. Entonces, en lugar de atacar sobre el carbono del carbonilo Wittig, que es lo que siempre hace, en este caso puede atacar tipo micro, ¿no? Recuerden que Wittig es lo que dijimos, siempre es regio específico, o sea, siempre ataca sobre el carbonilo, pero cuando hay cetonas, no cuando hay aldehídos, cuando hay cetonas que tienen mayor impedimento y ya están muy impedidas, como es este caso, eh, en lugar de atacar el carbono el carbono del iluro al carbono del carbonilo, puede hacer una Michael y entonces ataca en beta. Sería aquí el ataque en beta. Y fíjense que este es el intermedio que queda, el fofonio, el fósforo, el trifenilfofonio, que está aquí con la carga positiva sobre el fósforo, y el ataque de tipo Michael nos deja uno menos. Y entonces le encanta al fósforo unirse con el fofonio, con con el oxígeno, pero si se uniera directamente sería un anillo muy largo, fíjense, sería un anillo de uno, 2, 3, 4, 5, 6, pero con este doble enlace acá en el medio, y entonces lo que es mejor es que el oxígeno vuelque su par de electrones hacia el carbono, forme un anión, carbanión, ¿no? El enolato, y el enolato con esta carga negativa está a distancia de enlace para atacar al carbono alfa al fofonio para formar un ciclopropano y un buen saliente que sería la trifenilfosfina neutra. Y eso es lo que hace. Cuando ustedes calientan, fíjense que es reflujo de silenos, más de 120 grados, se forma entonces una cetona y el enolato desplaza a la trifenilfosfina para formar un ciclopropano. Entonces forma eh, una sil ciclopropano. Buen rendimiento, 41% para dar esto. Esto, en general, eh, es un problema que hay que tener porque no es la BITIC que uno espera, que sería la BITIC tradicional, o sea, sobre el carbono del carbonilo, y solo se da cuando hay cetonas que son bastante impedidas y, bueno, y si son alfa beta insaturadas, ¿no? Para poder hacer el ataque tipo Micro. Bueno, eso era entonces lo que teníamos que ver de Wittig. eh, y ahora pasaríamos a otro tipo de reacciones de olefinación, que serían las reacciones de Peterson. Eh, Estas son mucho menos comunes que las reacciones de Wittig, eh, pero son del mismo tipo. La primera referencia de Peterson fue dado por Peterson en 1968. O sea, fíjense que la Wittig original es del 53, o sea, pasaron unos eh, 15 años y se hizo la reacción de Peterson. Y acá hay una review en la revista Síntesis de hace unos años, del 84. Fíjense que la reacción de Peterson, como dice aquí, es la versión de Wittig, pero con silicio. O sea, la reacción de Wittig tiene un carbonilo y acá tiene un hiluro de fósforo. Bueno, si sacamos el fósforo y ponemos un silicio, tenemos la versión de la versión sililada de Beatty, que es Peterson. Pero fíjense que aquí, cuando el compuesto que ataque no es un iluro, porque no tiene una carga positiva en el silicio. El silicio tiene sus cuatro valencias, es un trimetil alquil. Entonces, esto es un
carbanión alfa sililado. ¿Sí? Es un carbanión. Por lo tanto, esto nos está diciendo que la reacción esta va a ser mucho mejor porque el carbanión atacando un carbanión atacando es mucho mejor que una especie neutra, como sería el fosforano o el hidruro de fósforo de Wittig. Esto ya es más reactivo. Esto es el equivalente a un ataque vía fosfonatos como Horner Wadworth Emmons, en los cuales la especie que ataca es un enolato de un fosfonato. Es un carbanión, es una especie cargada. Acá también es un carbanión alfa-acililado, entonces es más reactivo que una Wittig común. El ataque es entonces del carbanión al carbono del carbonilo, va a formar entonces un compuesto, un oxígeno negativo, ¿no? O sea, todo un alcóxido, y este compuesto eh, se podría aislar por protonación y luego se descompone para formar un doble enlace y se pierde el trimetilsilanol, ¿sí? Que es acá. Ese es el compuesto. A veces lo que se pierde puede ser un éter, dependiendo de algunas condiciones. En lugar del trimetilsilanol se pierde un éter y esto es muy volátil y no hay problema. El intermedio, entonces, fíjense, es un silano, aquí esto es un trimetil alquilsilano, y este alquilsilano este es alfa y esto es beta, es un beta hidroxi alquil trimetilsilano. Este es el intermedio que se descompone. Bien, ventajas de la reacción. El producto secundario, si es un trimetilsilanol, es volátil, y si es el hexametil disiloxano, es mucho más volátil. El hexametil disiloxano no lo pueden atrapar, o sea, es como el yoduro, no sé, es muy volátil, como el cloruro de metil. Entonces, es muy volátil y se pierde en la reacción y entonces no hay que separarlo, que justo es un problema en Viti que da el óxido de trifenilfosfina normalmente y es difícil de separar. Una ventaja que tiene esta reacción es que se puede obtener cada uno de los alquenos separadamente. O sea, podemos obtener el alqueno que queramos, el cis o el trans, según la descomposición que hagamos del hidroxialquil trimetilsilano. Eso está bueno. Pero para obtener cada uno que queramos, tenemos que poder separar los beta-hidroxitrimetilsilanos que se forman, el eritro y el treo. Eso es un problema. Pero una vez que los tenemos separados, podemos hacer que cada uno dé, ahora vamos a ver, el alqueno que queremos. Bien. Y la ventaja, como había mencionado, que para esta reacción de Peterson los compuestos de silicio son más reactivos que los del fósforo y dan reacciones más rápidas y a menor temperatura. ¿Por qué? Porque son carbaniones, son alfas, carbañones alfa sililados que son especies negativas y entonces son mucho más nucleófilas que los siluros, que son especies neutras. La desventaja que la formación del hidroxisilano, esta es irreversible y entonces no la podemos equilibrar y siempre va a una mezcla de compuestos eritro y treo casi uno a uno. Entonces, si nosotros obtenemos la reacción de de Peterson, hacemos este ataque, nos da la mezcla eritro y treo de los beta hidroxisilanos y la descomponemos sin separar, nos va a dar casi una mezcla de uno a uno de cis y trans. Eso es una desventaja. Si logramos separar acá los eritro y treo, ahí vamos a tener una gran selectividad, que es lo que dice, porque a cada uno de los silanos, de los hidroxisilanos separados, le podemos someter a distintas condiciones de eliminación para obtener selectivamente el alqueno que queramos. Y es lo que vamos a ver ahora. Pero es una desventaja porque hay que separar los eritro y treo. Salvo que no es necesario separar cuando no tenemos que hacer cuando no hay isomería cis y trans posible, ¿no? Si estos dos grupos son iguales, o estos dos, no vamos a formar isómeros cis y trans, entonces ahí anda bárbaro porque reacciona, da la mezcla que no importa y se eliminan y va a dar bien y es mejor la reacción de silicio que la reacción con fósforo, como dijimos acá. Bien,
Eh, entonces, la desventaja es que para obtener selectividad hay que separar los hidroxisilanos y es mucho más fácil preparar un reactivo de fósforo que un reactivo de silicio. O sea, los reactivos de silicio pueden ser difíciles de preparar. Ahora vamos a ver algunas maneras de prepararlos. ¿Está? Pero, este, básicamente, entonces Peterson se usa porque si el reactivo de silicio es fácil y ustedes lo tienen, va a dar más rápido, va a reaccionar mejor a menor temperatura y más rápido que un reactivo de fósforo. Porque esto va a dar un carbanión que es más nucleófilo que un iluro. Entonces, si ustedes no tienen necesidad de separar los hidroxi eh, silanos porque no tienen isomería geométrica, anda bárbaro hacer una Peterson si tenemos disponibilidad del silicio. Y acá tenemos el mecanismo y que nos dice cómo podemos hacer la separación, perdón, cómo podemos descomponer selectivamente el beta hidroxisilano. Los dos pasos son similares a los de Wittig, que en el Wittig tenemos una formación primero del oxafosfetano y luego su descomposición. Acá tenemos la formación del beta hidroxisilano y luego la descomposición. Y la descomposición puede ser distinta en medio ácido que en medio básico. Puede ser no, es distinta. Entonces fíjense, el ataque es irreversible. Es un ataque rápido, irreversible para formar los hidroxi. De hecho son los oxi, ¿no? Porque son alcoxisilanos. Si es una sal de litio que se formó el carbanión, tiene litio. Y si no, puede ser cualquier otra base, otro cation, no importa. Entonces formamos acá un ataque irreversible para formar el eh, beta oxialquil silano. Fíjense que son dos ataques porque puede atacar así o así, ¿no? O sea, el carbonilo es atacado de una manera o de otra. Y entonces va a dar la, eh, el alcoxi silano, eritro o treo, ¿no? Uno de los dos. La cosa es que este, cualquiera sea como esté puesto, si se elimina en base, va a dar los grupos que están en cis, van a quedar cis. Entonces en base se hace esta eliminación. Y en medio ácido se hace justo la otra eliminación. Entonces este compuesto, si ustedes lo eliminan en base, los grupos que están del mismo lado quedan del mismo lado. Y si lo eliminan en ácido, los grupos que están del mismo lado, R' e I, quedan en distintos lados, en trans. Y lo mismo pasa con la otra, el otro isómero, el, el oxisilano. Si lo eliminan en base, igual, los que estaban del mismo lado quedan del mismo lado, y si lo eliminan en ácido, los que estaban del mismo lado quedan de lados distintos. Entonces, cada eliminación es estereoespecífica. Entonces, eso está bueno, porque si ustedes tienen, por ejemplo, este compuesto, ¿no? Este compuesto que es el producto de este ataque del carbanión que tenía cuatro carbonos acá a el aldehído eh, de cuatro carbonos, al butanal, ¿no? Entonces queda y le da una mezcla de las eh, beta hidroxi silanos, eritro y treo. Entonces ustedes lo separan y quedan, por ejemplo, con el treo. El treo es este, porque fíjense que esta es estos dos son los dos grupos y la cadena está como en trans, ¿sí? Entonces, fíjense, con base, lo que hace la base es, ustedes ponen los grupos, pues lo que hace la base es desprotonar el oxígeno. El hidroxilo queda O menos. Y el O menos entonces va a atacar al silicio. ¿Por qué? Porque el oxígeno, como sabemos, le encanta al silicio, o al silicio le gusta el oxígeno porque la sílice es el constituyente más grande, más común en la corteza terrestre, ¿no? Los silicatos, toda la sílica, el CO2,
es lo más común, el mineral más común de la corteza terrestre. Entonces el silicio le gusta el oxígeno, igual que el fósforo, el oxígeno. Entonces el silicio entonces va al oxígeno a atacar al silicio y va a formar una especie de oxafosfetano. Acá sería un siloxano. No, sil- termina en etano, o sea que sería oxaciletano. Voy a tener que mirar cómo se llama ese compuesto de cuatro miembros, porque la, el, el sufijo, el sufijo para anillo de cuatro miembros es etano. Entonces, hay que ver bien cómo se forma. Pero es un oxaciletano, un anillo de cuatro, que enseguida, de hecho, no se forma el anillo porque al atacarse ya se rompe. ¿Sí? O sea, es muy rápida, pero es como similar a la formación del oxafosfetano en Wittig, y entonces en esta ruptura los grupos que están del mismo lado quedan del mismo lado. Es una eliminación sin, entonces acá el H y el C y el propilo quedan del mismo lado y forma entonces el eh, producto de eliminación sin. Fíjense que si la eliminación se hace con base, por ejemplo, hidruro de potasio, a temperatura ambiente da el 96% y da un producto de eliminación sin, o sea, acá el producto trans, con un 95 a 5. O sea, muy alto porcentaje de eliminación sin. Mientras que si se hace la eliminación en medio ácido, que es un medio ácido, por ejemplo, acá dice ácidos minerales como sulfúrico o también trifluoruro de boro, lo que hay es como si hubiese con ácidos minerales es una protonación para formar un buen saliente, agua, y entonces el saliente es eliminado por el par de electrones que deja libre el silicio al ser atacado por el nucleófilo, aquí sería agua, y entonces esto es una eliminación anti. Entonces, los grupos que estaban eh, en trans, en la treo, cuando se ponen en la eliminación anti, pasan a estar del mismo lado. Y entonces, en la eliminación anti nos va a producir eh, este producto que es distinto al de la eliminación sin. Entonces, este nos va a dar el cis, y fíjense que en medio sulfúrico, a temperatura ambiente, nos da 94% de 99,5 cis a 0,5. Y con BF3, o sea, o sea, otras condiciones ácidas, el trifluoruro de boro es muy rápido para atacar al silicio, porque el enlace silicio-flúor es el enlace más fuerte que hay, que el enlace simple más fuerte es flúor-silicio. Este, y da también 99% de la olefina con 94 cis. ¿Sí? O sea que esto es notable. Fíjense entonces que el atreo en medio básico da 95 de E. Y si hacen el eritro, da al revés. El eritro en medio básico da 98 de Z. Y el atreo en medio ácido con BF3 da 94% de Z. Y el eritro eh, con BF3 da 98% de E. Entonces, si ustedes quieren obtener una, una específica, una olefina específica, miran la eliminación sin o anti para uno de los enantiómeros, para uno de los isómeros, el eritro, y usan exactamente la otra condición de eliminación para el atreo y van a obtener entonces los dos lo mismo. O sea, quiero decir esto. Ustedes tienen la mezcla de eritro y treo separada y quieren obtener el compuesto Z, entonces quieren obtener este. Entonces al atreo le hacen una eliminación en medio ácido y obtienen el Z. Y al eritro le hacen una eliminación en medio básico y obtienen el Z también. ¿No? Entonces, usando condiciones ácidas o básicas, selectivas y distintas para cada uno de los
diastereómeros eritro y treo, obtienen los dos que le den el mismo isómero, el E o el Z, el que ustedes quieren. Entonces anda bárbaro, pero tienen que poder haber separado el eritro del treo. Estos compuestos son neutros, entonces se pueden separar por columna, pero a veces son difíciles de separar, ¿no? Entonces no se evitan hacer la columna para obtener el eritro, para obtener el doble enlace E o el Z. Pero bueno, a veces es más fácil de separar de repente el eritro del trío de estos que un doble enlace E o Z. Eso hay que ver. Eh, ¿Cómo se preparan los beta hidroxisilanos? Bueno, se preparan por distintas reacciones. La primera es carbañones alfa-acilados con aldehídos o cetonas. Claro, esta es la reacción tipo Peterson real, ¿no? Metalación. Los carbañones alfa-acilados se pueden sacar, por ejemplo, por metalación de alfa-clorosilanos. Este compuesto se compra, este, este mismo, este con clorometil, trimetilsilano, se compra de Aldrich. Los otros no hay métodos generales para prepararlos, como dice acá. Pero bueno, este se compra con magnesio, se forma, se transmetala y este compuesto es un anión alfa sililado y ataca al carbonilo y da el beta hidroxi eh, silano, ¿sí? Que se descompone para dar luego la reacción de Peters. Después otras reacciones son los de los alquil litio a vinilsilanos, que los vinilsilanos se pueden preparar, o sea, no son difíciles, pero se pueden preparar. Y bueno, esto es fácil, atacan cualquier litio a un vinilsilano y queda una carga negativa aquí, estabilizada por el silicio, ¿no? Este, eh, y esto es el, el, el carbanión, el alfa asililado. O si no, también se pueden preparar por transmetalación de reactivos con algunos heteroátomos. Esto es más complicado, pero pues, es porque hay que tener reactivos que tienen distintos heteroátomos. Pero también se pueden hacer con silicio y azufre, con silicio y selenio. Y la sal puede ser, la base puede ser butil litio o puede ser naftalenuro de litio, que parece difícil, pero se hace agregando litio metal a una solución de naftaleno en THF o naftaleno en amoníaco líquido. Y se forma un anión del naftaleno. ¿Está? Y bueno, acá se forma entonces el anión, el carbanión que ataca y da lo. Estas serían las formas de preparar los beta hidroxisilanos. Eh, las condiciones de reacción eh, pueden ser variables. Como dice acá, si bien la formación del beta hidroxisilano puede ser hecha en condiciones drásticas, la eliminación del beta hidroxisiliano puede hacerse en condiciones suaves, esas son las que vimos. La eliminación, por ejemplo, es trifluoro de boro a 0 grado, medios ácidos. Ácido acético agua 1 a 1 a temperatura ambiente, ácido sulfúrico en THF, es ácido sulfúrico diluido en THF a temperatura ambiente. Puede ser tan poco ácido como cloruro de amonio, acuoso, o cloruro de tionilo, ácido acético y acetato de sodio, que es un pH 5 y pico, a 50 grados, o también tenemos bases, en general la eliminación por base es con hidruro, ¿no? Hidruro de potasio a temperatura ambiente es la condición de eliminación básica que más se usa. Eh, las condiciones, como dice, de reacción pueden ser entonces menos violentas que para los reactivos de hiluros de fósforo y con mejores rendimientos. Por ejemplo, con hiluros estabilizados. Este hiluro, que es un éster de etilo del ácido acético trimetilsililado. ¿Sí? Es trimetilsililacetato de etilo. Este compuesto se compra, perdón, en Aldrich y con una base, con LDA, se obtiene la abstracción del hidrógeno en alfa y entonces eh, es un compuesto que es un carbanión trimetilsilado, pero estabilizado porque por resonancia con el éster. Día como un equivalente a una Horner-Waldorf-Emmons con un fosfonato
estabilizado, o con directamente un iluro estabilizado de Wittig. Entonces, fíjense, siempre se hace reaccionar con la ciclohexanona. Y si para Wittig, con el iluro estabilizado, que es difícil de hacer reaccionar con cetonas, porque son un poco reactivos, fíjense que tenemos que calentar a benceno, a reflujo, son unos 70 grados, y da un 25% del compuesto. No hay isomería geométrica, ¿no? Porque no hay cisitran, 25%. Con el fosfonato, que es mucho más reactivo, porque este es un carbanión, esto es un iluro neutro, ya da a temperatura ambiente, acá no lo puse, a temperatura ambiente da un 70%. Y con el reactivo de Peterson, que también es un anión, pero es más reactivo que el fosfonato, da a menos 78 grados y da 95%. O sea que es mucho más reactivo y como acá no hay que separar los beta hidroxisilanos porque no hay isomería geométrica, da directamente. Entonces, ven que en este caso, que este reactivo es fácil de preparar porque se compra de Aldrich, da mucho más rápido y mejor a baja temperatura, 95%, mientras que Wittig aún a reflujo da 25%. Entonces, en ese caso se ve la ventaja de usar Corner-Waddell-Bremond sobre Wittig y Peterson sobre cualquiera de las variantes. Eh, Eso es lo que quería decir de Peterson, o sea que cuando no es necesario separar los beta hidroxisilanos eritro y treo porque no hay isomería geométrica en el producto final, está bueno si ustedes disponen con facilidad de el carbanión alfasililado para hacerlo. Bien, otras reacciones que vamos a ver con serían, en lugar de usar fósforo, que es Wittig, o silicio, como eh, Peterson, usar azufre. Y serían los hiluros de azufre. Está también en la referencia en el libro de Herbert House, este, y estas anda muy lindo. Las reacciones, los hiluros de azufre son formalmente zwitteriones, ¿no? O sea, lo mismo que si fuera un fósforo. Carbono negativo y el azufre positivo. Sería el equivalente con fósforo, sería un hiluro de fósforo, acá esto es un hiluro de azufre. Y la carga negativa entonces se estabiliza con los orbitales libres del azufre, ¿no? Entonces hay una resonancia. Esto es equivalente a lo que pasa con el fósforo. ¿Qué tienen de ventaja? Bueno, se pueden preparar formación a partir de una sal de sulfonio, perdón, con una base. Esto es el equivalente a las BT. Acá tenemos el ioduro de trimetil sulfonio, que se prepara con haciendo reaccionar el sulfuro de dimetilo al ioduro de metilo. Se forma entonces rápidamente una sal de sulfonio. Con una base fuerte, hidruro de sodio en dimetilsulfóxido, se obtiene, entonces se abstrae uno de los protones del metilo para formar entonces el iluro, ¿no? Tenemos el carbono negativo que está estabilizado. Este se llama metiluro de dimetilsulfonio. ¿Sí? Eh, este es un iluro de fósforo. Ahora, el fósforo aquí está con valencia 4 en el sulfonio, ¿sí? Pero puede ser que el fósforo pueda tener mayor valencia, valencia 6. Fíjense que si nosotros tenemos aquí el azufre, no fósforo, perdón, azufre. El azufre con valencia 6, tenemos que el equivalente al sulfonio es el sulfoxonio, ¿sí? Y el sulfoxonio es como un sulfonio pero con un oxo arriba, o sea, para tener valencia 6. Entonces es un sulfoxonio. Y entonces con una base también fuerte, butil-litio, se abstrae el protón y queda una carga negativa que está estabilizada por resonancia. Aquí expandió el octeto el azufre para tener 2, 4, 6 valencias, o puede pasar esta estabilización hacia el oxígeno. Entonces tenemos, este es el metiluro de dimetil sulfoxonio, no sulfonio. Este es un compuesto mucho más estable porque tiene mayor
resonancia, tiene más formas canónicas, entonces está más estabilizado, por lo tanto es menos reactivo y es un nucleófilo blando porque la carga está más deslocalizada. Es más blando que el otro del sulfonio, que es un nucleófilo duro. Los dos se venden. Entonces, el del dimetilsulfonio es más reactivo pero más inestable y el del dimetilsulfoxonio es más estable pero menos reactivo. Y además tienen, aparte de que sean más o menos reactivos, o sea que van más rápido y con mayor rendimiento o se descompone más fácil, tienen distinta reactividad porque uno es un nucleófilo duro y otro es un nucleófilo blando. Entonces, cuando hay posibilidad de selectividad en distintos centros de ataque, uno va a atacar de una manera y otro va a atacar de otra. Y eso lo vamos a ver en la próxima. También se pueden preparar por reacción de un sulfuro con un carbeno. Está bárbaro, pero hay que conseguir el carbeno, ¿no? Y un sulfuro con un carbeno, fíjense que es facilísimo, porque el sulfuro tiene el par de electrones disponibles y el carbeno tiene un par de electrones, pero es deficiente en electrones porque no tiene el octeto completo. Los carbenos siempre son atacados porque les gusta completar su octeto. A cualquier átomo le gusta completar el octeto. Entonces el par de electrones del azufre lo ataca y forma un enlace sigma. El azufre entonces pasa de valencia 2 a valencia 3, pasa a ser sulfonio y el carbono ahora sí tiene el octeto completo porque tiene 2, 4, 6, más el par que tiene él solo 8, pero tiene un carbanión. Entonces ahora es un iluro de azufre y anda. Una manera de conseguir carbenos es, por ejemplo, por descomposición de compuestos diazo compuestos, y esto se hace el diazo malonato de metilo en presencia de calor y sales de cobre, o por irradiación ultravioleta da el carbeno que se eh, reacciona con el sulfuro de difenilo para dar este lindo hiluro de azufre. O sea, esta manera anda muy bien, pero hay que tener disponibilidad de un carbeno. Si no, las otras, la mejor opción es a partir de una sal de sulfonio o de sulfoxonio por desprotonación. Bien, el mecanismo es similar a los que ya vimos, porque ataca, igual que un hiluro de fósforo, ataca al hiluro de azufre, el carbono negativo ataca al carbonilo. Pero, en lugar de formar un oxa eh, fosfetano, como hay un azufre en lugar de un fósforo y el oxígeno no es tan reactivo con el azufre, o sea que en el enlace oxígeno-azufre no es tan eh, fuerte, el oxígeno no tiene una preferencia para reaccionar con el oxígeno, perdón, el oxígeno no tiene preferencia para reaccionar con azufre, entonces el oxígeno lo que hace es, puede atacar al carbono que soporta al azufre. Y entonces ataca, porque fíjense que está uno, 2, 3 para formar un epóxido, y se va el azufre, que es un buen saliente, porque se va como sulfuro de dialquilo. Entonces ataca aquí y forma un epoxio. Entonces, la reacción es irreversible para sulfonios, en ataque cuando el azufre está con valencia 2, el ataque es irreversible y se descompone, pero cuando es un iluro estabilizado, o sea, un sulfoxonio, cuando el azufre está con valencia 4, puede equilibrarse y dar el mejor epóxido que queramos, ¿no? Y acá. Entonces, con sulfoxonio es un ataque termodinámico, hay equilibración y se forma el alqueno, el epóxido más estable, que sería el trans, y con el sulfonio es un ataque cinético irreversible. Entonces, eso nos da lo que decíamos, nucleófilos eh, duros, que es el sulfonio, o blandos, el sulfoxonio. Entonces, fíjense, con la ciclohexanona, terbutil, 4-terbutil ciclohexanón, que está entonces con esta conformación con el terbutilo ecuatorial. Entonces, va a tener distinta selectividad dependiendo de cómo lo hagamos atacar. Si hacemos atacar con el hiluro de azufre, del hiluro de sulfonio, va a ser un ataque
rápido, cinético, por la formación de el ataque axial, ¿no? Entonces va a atacar en- por las posiciones axiales y va a formar entonces un enlace carbono-carbono axial. Mientras que si hacemos el ataque con el iluro del azufre del sulfoxonio, va a dar una equilibración y entonces va a dar el compuesto más estable, que es el enlace carbono-carbono ecuatorial. Entonces, tenemos distintos eh, compuestos, porque fíjense que en este compuesto el oxígeno es sin alterbutilo y en este compuesto el oxígeno es anti-alterbutilo. Entonces van a dar dos compuestos distintos dependiendo del reactivo que hagamos. Si usamos el sulfonio, es el ataque irreversible más rápido que es el ataque axial, y si usamos el sulfoxonio, nos va a dar el compuesto más estable, que es con el doble enlace no, con el enlace carbono-carbono ecuatorial. Y acá también tenemos, eh, no por cinético o termodinámico, sino la misma opción, pero interpretándola desde el punto de vista de Pearson de ácidos duros y blandos. Entonces tenemos la acetona alfa beta insaturada, la ciclohexenona, los centros electrofílicos son el carbonilo y también el doble enlace en beta para dar el carbono beta para dar un ataque tipo Michael, ¿no? Para sufrir un ataque tipo Michael. Entonces, este enlace, este carbono es el blando y este carbono es el duro, porque está más cerca de la carga oxigenada. Entonces, dependiendo de con quién atacamos, vamos a tener distintos productos. Si atacamos con el blando, con el sulfoxonio, va a dar una adición en el 1,4, una adición de Michael en el centro blando, que también es una adición del producto termodinámico, y entonces va a atacar y va a dar un ciclo propano aquí, mientras que si ataca el iluro de azufre del sulfonio, va a atacar en el centro duro y va a dar entonces el epóxido. ¿Sí? Entonces tenemos eh, las dos opciones para atacar dependiendo si queramos hacer un ataque duro, cinético, o un ataque blando, termodinámico. Entonces, esos son una de las cosas que puede obtenerse selectividad que no pasa con los siluros de fósforo. Y bueno, otras reacciones de hiluro de fósforo, aparte entonces habíamos visto que el iluro, cuidado, voy a volver, los hiluros de fósforo dan entonces, no dan el alqueno, sino que dan el epóxido. O si atacan tipo Michael, dan el ciclopropano. ¿Sí? Y bueno, los hiluros de sulfoxonio se usan tanto como reacciones de Simon-Smith para hacer ciclopropanos, porque es lo que vimos atrás recién, atacan a un doble enlace alfa-beta no saturado, y como son de sulfoxonio, son blandos, atacan aquí y forman entonces un, un ciclopropano. Para formar epóxidos o ciclopropanos, los hiluros de sulfoxonio necesarios no son fáciles de preparar. Y bueno, a veces se pueden usar hiluros derivados de protonación de sulfoximinas. Y acá tenemos este, una manera de crearlos. No son realmente muy fáciles de hacer, pero bueno, en lugar de tener solo el azufre, el sulfonio, tenemos una sulfoximina, tenemos como un derivado de de una imina, de una dialquilamina, y entonces ahora se puede desprotonar y reaccionar. Este, Acá también hay otro ejemplo, acá es un sulfonio, y fíjense qué interesante, es un ciclopropil ya sulfonio, y entonces cuando se forma el anión, ataca y hace otra vez un epóxido, pero hace un epóxido con un carbono que ya tenía el ciclopropano. Entonces queda tipo una corbatita. Y este compuesto, fíjense que el carbono del medio está muy tensionado y en medios este, con litio
ya esto es un medio ligeramente ácido, tetrafluorborato de litio, forma un enlace de oxígeno-litio y se rompe todo y forma un anillo de 4, que comparado con este es lo menos tensionado que hay y se forma este compuesto. Pero era solo para mostrar acá que un hiluro de azufre puede reaccionar bien con azufre. También se pueden usar los hiluros de azufre para expandir anillos, como dice aquí, mediante un rearreglo sigmatrópico 2,3. Bueno, esto es si ustedes tienen un sulfonio aquí, este, pero que está estabilizado con un doble enlace, o sea, un grupo alilo, esto sería un alil sulfonio, con una base va a formar el hiluro de azufre, pero fíjense que el hiluro de azufre, si tiene una posibilidad de hacer no atacar a un carbonilo, sino que ya en su propio reactivo, en su propia estructura molecular, puede hacer una reacción sigmatrópica, la va a hacer. Fíjense que acá atacaría aquí y entonces quedaría 1, 2, 3, 4, 5, una reacción sigmatrópica con involucrando 5 centros, ataca y el doble enlace ataca, se migra y el azufre se queda con el par de electrones, entonces dando como resultado una expansión del anillo, de anillo de 6 a un anillo de 9. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos. Anda muy bien, 72%. Y se puede iterar porque fíjense que ahora también con una base sacan este protón porque está estabilizado por resonancia y otra vez podría seguir reaccionando. Una reacción de los siluros. Otra reacción de los siluros de azufre es que se puede eliminar el azufre y entonces puede variar el tamaño de los anillos. Por ejemplo, es lo que está mostrado acá. Los dobles enlaces carbono-carbono se pueden obtener sacando el azufre por un rearreglo de Stevens de hiluros de azufre seguido de una eliminación de la sal de sulfonio. Entonces, fíjense, rearreglo de Stevens es un rearreglo en el cual ustedes forman el hiluro y en- se, se descompone porque el, si no tiene otra cosa para reaccionar el hiluro, eh, tiene una carga negativa, un azufre positivo. Todo bien, puede formar como el doble enlace que lo estabiliza. Pero a su vez puede atacar, vamos a decir, el, el- la carga negativa al metilo. Y entonces el, el- se rompe el azufre queda positivo. Fíjense, voy a- esta carga negativa puede estar estabilizada por resonancia aquí. Pero también, si uno quisiera, podría hacer así y atacar a este carbono, porque este carbono tiene un saliente que sería el grupo S-metilo, ¿no? Entonces ataca y queda así formado. Este CH pasa este CH, eh, voy a ponerlo acá, este CH es este CH. Entonces, el CH ataca al CH2, forma el enlace sigma con el CH2 y el CH mantiene al S-metilo, ¿sí? Porque ahora se quedó con el par de electrones, el azufre, tiene ese par de electrones que era el par de electrones del enlace CH2S primero. Entonces, eso es un rearreglo de Stevens, que no es muy común, pero puede darse. Y ahora que tenemos, entonces, fíjense que antes teníamos un rearreglo, teníamos una cadena que tenía un C, un S y un C. Y ahora tenemos un C-C, o sea que se contrajo, porque una cadena que tenía 3 átomos, uno de ellos un azufre, pasó a una cadena de 2 átomos y el azufre se salió. Y entonces, si ustedes quieren, al azufre lo pueden eliminar haciendo, por ejemplo, lo hacen reaccionar con yoduro de metilo para formar una sal eh,
dimetilsulfonio y después se eliminan el azufre y formando un doble enlace tipo Hoffman. Entonces esto se usa para contraer anillos que son difíciles de contraer. Por ejemplo, este compuesto. ¿Sí? Entonces, esto es un ciclofano, un ditiociclofano, porque están unidos los dos anillos aromáticos. Se hace reaccionar con este compuesto, realmente es un reactivo de Merbein que se usa para metilar. Se podría usar con yoduro de metilo si ustedes quieren. ¿Tá? Pero acá lo pasa con este compuesto que es más reactivo, pero es como yoduro de metilo y lo que hace es formar las dos sales de sulfonio. Y ya estamos aquí. Y esto está como para el reactivo para hacer el rearreglo de Stevens. Con una base forma un anión que puede ser aquí o puede ser aquí, cualquiera de los dos lados, y del otro lado también. Y entonces se queda el rearreglo hace que se contraiga el anillo, porque acá tenemos carbono, azufre, carbono, y pasa a carbono-carbono con el S y el metil tío, que puede estar por aquí o por aquí. Por eso se pone, no sabe en qué lugar. Puede ser acá abajo o acá arriba. Y en el otro lado pasa lo mismo. Entonces, también, en el otro lado, como esto es todo simétrico, se pone de un lado uno del metiltío y el otro puede estar aquí o aquí. Y ya se contrajo. Fíjense que acá los dos anillos estaban unidos por una cadena de tres átomos, dos carbonos y un azufre, y ahora están unidos por una cadena de dos átomos, dos carbonos. Y luego se metila de vuelta los ioduros, los metiltío, para formar el dimetiltío, o sea, serían los dimetilsulfonios, y con otra base se elimina, es una eliminación, una beta eliminación para formar un alqueno y se va como sulfuro de dimetil. Entonces el resultado es que este anillo, que antes tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ahora pasó a tener 10, ¿no? Si empiezo por aquí, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces, ahora con un doble enlace, esto está realmente tensionado y no era muy fácil de formar, porque fíjense que todos estos anillos, todos estos carbonos deberían estar en el mismo plano, pues están todos conjugados entre sí, y entonces estos dos hidrógenos estarían chocándose, ¿no? Porque estarían así. Entonces, lo que tienen que hacer es poder girar ligeramente, rompiendo la energía de estabilización del doble enlace, ¿no? Porque los harían girar, perder la conjugación. Por eso es dificilísimo formar este compuesto, porque pierde la conjugación de los dobles enlaces. Pero sí se puede formar de esta manera. Entonces un anti, están en anti, un 2,2 metaciclofano, 1,9-dieno. Son ciclofanos porque están unidos los anillos aromáticos en meta, ¿sí? Y eh, esta es la nomenclatura. También, como dice acá, esta la puse la contracción, no, la contracción, acá le falta una C. En la síntesis de Schem-Moser de la vitamina B12, que es una síntesis históricamente muy importante, también se logró hacer un doble enlace que era difícil de hacer de esta manera. Originalmente tenía un anillo más grande y se logró contraerlo de esta manera. Por eso los siluros pueden usarse también este, para eso. Se forma el iluro que en lugar de atacar a un carbonilo o atacar a otro doble enlace como aquí lo vimos, se rearregla si no tiene otra cosa que hacer, vamos a decir, para hacer eso. Bien, eso eran las reacciones de los hiluros de azufre. Y los quedan los hiluros de nitrógeno. Vimos de fósforo para Wittig normal, de azufre y ahora vamos a ver los hiluros de nitrógeno. Estos son muy usados.
Y hay varias revisiones en la literatura para formar heterociclos, para aplicación en productos naturales, porque forman isoquinolinas para formar heterociclos, son muy, muy comunes. Eh, la reacción de hidruro de nitrógeno es la siguiente, es una reacción que se llama de Staudinger, y la reacción es entre una acida y una fosfina o un fosfito. ¿Sí? Esa reacción es de Staudinger. Tenemos la acida y una fosfina. Si en lugar de tener trifenilfosfina puede ser una trialquilfosfina, no hay ningún problema. Es interesante porque la reacción es así. Ustedes tienen la ácida, ¿no? Que tiene distintas formas resonantes. Una de ellas es con nitrógeno, eh, este, nitrógeno negativo, este nitrógeno positivo porque tiene el octeto completo, y aquí tenemos el nitrógeno neutro, tiene tres valencias y un par de electrones. ¿Sí? Eh, Eso sería una forma de las formas resonantes de la SIDA. Entonces, este nitrógeno, también hay una de las formas resonantes en las cuales hay una carga positiva formal sobre este nitrógeno. Y las fosfinas son muy eh, reactivas porque ya habíamos visto que las fosfinas tienen un par de electrones en el fósforo que es muy nucleófilo, son más nucleófilos que las aminas. Entonces pueden atacar a este nitrógeno que tiene un enlace triple y un nitrógeno positivo que atrae electrones. Entonces pueden hacer este ataque y fíjense, al atacar se forma un enlace fósforo-nitrógeno. El fósforo entonces pasó de valencia 3 a 4, entonces queda como fosfonio. Y el triple enlace pasa a ser doble porque el par de electrones eh, va aquí, arriba. Entonces queda doble enlace, par de electrones, y el nitrógeno que estaba negativo sigue negativo. Entonces esto es una fosfacida, y como tenemos un fósforo positivo y un nitrógeno negativo, ahora sí, otra vez van a formar, y a distancia adecuada, van a poder formar un estado de transición cíclico. El nitrógeno le da sus electrones al fósforo y entonces queda un estado de transición cíclico en el cual los dos nitrógenos pueden irse porque quedarían formando un triple enlace que es nitrógeno, nitrógeno gas. Entonces esto desplaza el equilibrio para formar nitrógeno gas que se va y entonces forma un doble enlace nitrógeno-fósforo que es un iminofosforano, ¿sí? O fosfaceno, o hay muchos nombres, pero está, o fosfinimina, porque es una imina de fósforo, pero de hecho sería un iminofosforano, es el nombre más aceptado. Fosfacenos se llamaban antes, es iminofosforano. El iminofosforano igual tiene este doble enlace, pero el doble enlace es una forma resonante de nitrógeno negativo o fósforo positivo. Por lo tanto, reaccionaría igual que un carbanión, ahora es un nitrógeno negativo. Y la reacción es igual. La reacción esta es muy usada para la formación de iminas heterocíclicas. Fíjense, este, acá tenemos un derivado de azúcar, pero con una sida. Se hace reaccionar con trifenilfosfina en éter, entonces forma directamente el iminofosforano, porque para dar esta reacción es solamente la sida con la fosfina, da la fosfacida que se descompone sin necesidad de ninguna otra cosa, porque la fuerza motriz es la liberación de nitrógeno. Entonces, se hace reacción aquí, da el imino fosforano, y el imino fosforano, que no necesita ninguna base porque ya está formado, estas formas resonantes con el N- y el fósforo más, o sea que no necesita desprotonarse, ataca al carbonilo en forma intramolecular para formar el doble enlace directamente. Entonces anda muy bien, por eso la reacción es muy usada para la formación de una imina heterocíclica, ¿no? Este es un precursor de la adenoforina.
anda, reacciona perfectamente bien, y anda muy buena la reacción. Este, Déjame ver, sí. Entonces, hay muchas reacciones, muchas recopilaciones en la literatura de las reacciones de Azavitic, porque son iguales a las Vitic, pero en lugar de un carbono, un nitrógeno. Por eso le dicen Azavitic, con hiluros de nitrógeno, y andan muy bien para formar estos compuestos cíclicos, porque como no requieren una base, sino que ya directamente se forma el aluminio fosforano y ataca sobre carbonilos, se pueden usar en compuestos en los cuales hay aldehídos que son muy sensibles a las bases, porque podrían enolizarse, y no es necesario, aquí no lo forman. Entonces andan muy bien, forman iminas heterocíclicas y a veces también aminas, porque después que se formó se puede reducir el doble enlace y esas son reacciones muy usadas en la síntesis de productos naturales. Bien, esto era entonces lo que quería mostrar ahora. En la próxima, y vamos a ir un poco más rápido, vamos a hacer otra olefilación que es con sulfonas. Es un equivalente también a las que vimos ahora, en la cual el carbanión está estabilizado por una sulfona para dar un alqueno. O sea que es también una variante de las reacciones tipo Wittig. Y esa la vemos entonces en la próxima. ¿Sí? Perfecto. Bueno,